Bueno, ya es hora, vamos a comenzar, aunque faltan algunos todavía, pero vamos a darle inicio a la clase de hoy. Y hoy vamos a hablar más al fondo sobre el desarrollo lingüístico. Hemos venido usando este término, pero no lo hemos definido bien, no lo hemos explicado. Hemos hablado de la comunidad, del lenguaje, de qué es un idioma. Entonces hoy nos toca pensar un poco sobre la definición del desarrollo lingüístico y por qué lo hacemos. Cuáles son las justificaciones para hacer el desarrollo lingüístico, especialmente a base de la comunidad. Entonces, esto es el tema de hoy y esto lo vamos a compresionar hasta en la primera hora y después en la segunda hora vamos a seguir con las actividades de la guía. Y así ustedes pueden ver cómo se aplican estos conceptos. Muy bien. ¿Qué dice el diccionario sobre el desarrollo lingüístico? En inglés hay cierta ambigüedad en qué quiere decir este término language development, el desarrollo lingüístico. En español no es tan difícil porque podemos decir desarrollo de lenguas, development of languages, que hace más claro lo que tratamos. Pero en inglés hay una ambigüedad porque una definición que podemos usar para ese término desarrollo lingüístico es el proceso que comienza de temprana edad, por lo cual una persona adquiere lenguaje. Entonces, esa definición enfoca en el desarrollo lingüístico de un niño, de un bebé, de que una persona nace, no puede hablar y poco a poco va adquiriendo la capacidad de usar el lenguaje de sus padres, de sus vecinos, de los que están alrededor. Entonces, eso es una definición del desarrollo lingüístico y a veces, por lo menos en inglés, causa confusión, porque cuando hablamos de yo trabajo en el desarrollo lingüístico, muchos piensan, usted estudió los niños, está mirando, observando el comportamiento, el desarrollo de los niños. Pero lo que más nos interesa es la segunda definición, que es el proceso por el cual un idioma adquiere nuevas funciones dentro de una sociedad. Entonces, el desarrollo lingüístico es más que todo enfocado en el uso de los idiomas que una comunidad tiene a su disposición, que forman el repertorio lingüístico de una comunidad. Y relacionado con eso son las actividades que se practican dentro de una comunidad de habla específicamente para desarrollar estas nuevas funciones para su idioma o para restaurar funciones que se han perdido. Entonces, estas dos definiciones. Uno es el proceso de
adquirir funciones que sucede dentro de una comunidad. A veces sucede naturalmente, a veces también un idioma pierde funciones dentro de la comunidad. Entonces, este proceso de agregar o perder funciones, usos del idioma dentro de la comunidad es lo que llamamos el desarrollo lingüístico o a veces el de-desarrollo lingüístico. Entonces, nosotros, este curso está enfocado en pensar en cuáles son las actividades que podemos hacer, que podemos usar, los métodos, las tecnologías, las prácticas que podemos utilizar para aumentar la funcionalidad de un idioma dentro de su contexto. Entonces, uno de los lemas del modelo de uso sostenible es, más que todo, un idioma tiene que ser útil. Si queremos mantener un idioma, tiene que tener usos, tiene que tener funciones. Si no hay funciones para un idioma, ¿para qué usarlo? No hay motivación, no hay beneficios en usar un idioma que es inútil. Entonces, si queremos mantener o desarrollar un idioma, hay que enfocar en los usos, las funciones del idioma y cuáles son las funciones para este idioma. Y por eso ayer estábamos hablando de esto de guardar un espacio, de identificar los usos para cada idioma, los dominios de uso, los campos de conocimiento para que se debe usar este idioma y no otro. Entonces, eso es el concepto del desarrollo lingüístico que estamos usando para el modelo de uso sostenible. Entonces, el desarrollo lingüístico cae dentro de una disciplina llamada el desarrollo, los estudios de desarrollo, la práctica del desarrollo. Y hay una disciplina que se llama trabajo intercultural comunitario, que está enfocado en trabajar con y en comunidades para desarrollar estas comunidades. A veces el concepto de desarrollo ha sido criticado por algunos porque decir que una comunidad debe desarrollarse implica que es deficiente de alguna manera. Entonces, a muchos no les gustan la palabra desarrollo. Parece que tiene la implicación de una crítica de una comunidad que no es desarrollada o es subdesarrollada. Entonces, por eso muchos que están dentro de esta disciplina no hablan del desarrollo, sino hablan de trabajo intercultural comunitario para evitar esa implicación de que hay una deficiencia. Aunque sí hay necesidades, y hemos hablado de la pobreza, pero muchas veces decir, vengo a ayudarles a desarrollar es un poco ofensivo, porque muchas veces las comunidades no piensan que no son desarrollados, solo que se han desarrollado de una manera distinta que otras. Entonces, para evitar esa clase de imperialismo social o cultural, entonces muchas veces no se usa la palabra desarrollo. Entonces, pero esa disciplina enfoca en cómo trabajar con comunidades para lograr sus deseos y mejorar sus situaciones. Y hay una moda de trabajar que en vez de mirar e investigar problemas, el enfoque es enfocar en las posibilidades. ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Cuáles son los puntos fuertes de esta comunidad? ¿Cómo podemos aumentar la fuerza, el poder de esta comunidad y no enfocar tanto en las deficiencias o las necesidades, sino ponerle una cara muy positiva en el proceso de colaborar con las comunidades?
Y entonces también enfoque en cómo aumentar la capacidad de las comunidades para solucionar sus propios problemas, aunque muchas veces no hablamos de problemas, sino hablamos de las posibilidades, para aumentar, para aprovechar las posibilidades que estas comunidades tienen. Pero tiene un enfoque en la capacitación, el empoderamiento de estas comunidades para que ellas mismas puedan solucionar y confrontar sus propias situaciones, sus propios contextos. Y enfrentando con todas las caras de la pobreza por medio del idioma. Entonces, muchas veces la pobreza material se puede abordar pensando en cómo podemos usar el idioma para aumentar las posibilidades económicas, digamos. O cómo podemos abordar la pobreza de aspiración por medio del idioma, por medio de cambios o desarrollo del idioma. Entonces, el desarrollo lingüístico está enfocado en cómo podemos usar los idiomas, el lenguaje como una herramienta no solo de comunicación, sino como una herramienta de desarrollo. Y entonces parte de la disciplina de desarrollo, y hay estudiosos que escriben sobre los métodos, los problemas, la teoría de desarrollo, pero también es parte de la lingüística aplicada, porque sí estamos enfocados en el rol o el papel del idioma en la vida de la comunidad. Y es parte de la lingüística, pero también tiene lazos muy fuertes con la antropología y con la sociología, como ya hemos mencionado. Hemos visto que el desarrollo lingüístico, como lo estamos usando este término, no es puramente lingüística descriptiva. Es decir, no estamos únicamente enfocados en el idioma y su estructura, en la gramática, la fonología, aunque estos conceptos sí son importantes, pero es una aplicación de los conocimientos lingüísticos, de la naturaleza del idioma y en especial en el uso de los idiomas en el repertorio lingüístico de una comunidad. Entonces, es la aplicación de los conceptos y el conocimiento de la lingüística, de la antropología, de la sociología, a veces de la psicología, especialmente psicología social, la psicología de grupos, no tanto de individuos, y está enfocado en aplicar todos las perspectivas de estas ciencias, estas disciplinas a los problemas y las necesidades de una comunidad de habla. Entonces, eso es cómo debemos entender el desarrollo lingüístico, que es una clase de actividad de desarrollo, es una clase de actividad lingüística, es la aplicación de los conceptos del desarrollo al idioma y de los conceptos lingüísticos al desarrollo. Entonces, el desarrollo lingüístico, el desarrollo de idiomas o de lenguas, es un desarrollo que toma en cuenta los idiomas. Muchas veces los que han trabajado en el desarrollo en sí no han tomado mucho en cuenta el problema de los idiomas. Cuando yo he asistido a varias sesiones, varias reuniones donde hablan de, bueno, ¿cómo vamos a por ejemplo, solucionar el problema del SIDA? ¿O cómo vamos a promover algún material publicado? Y dicen, bueno, lo tenemos en el idioma nacional, entonces ya está cubierto todo el país.
y no toman en cuenta la diversidad lingüística del país. Ustedes tal vez conocen la película Jesús, que estaba en una reunión hace años, cuando ellos dijeron, bueno, ya lo tenemos en hindi, entonces ya está completo India. No recordando que la India tiene 400 idiomas y hay muchos que no hablan hindi. Entonces, esa falta de tomar en cuenta la diversidad lingüística a veces ha sido un problema para los que trabajan en el desarrollo. Tuve experiencias en Guatemala cuando llegaron personas del gobierno para dar una orientación a la salud o a la crianza de animales, cosas así, y todos se reunieron en la plaza y estaba el promotor de salud hablándoles a todos en español sobre cómo vacunar, por qué vacunar a sus hijos, por qué hacer esto o otra, y dándoles folletos, todo en español, y todos los hablantes del quiché ahí muy corteses, respetuosos, así, y a veces diciendo, ¿qué dijo? ¿De qué fue eso? Entonces, la falta de pensar en los medios de comunicación, si este idioma realmente es el idioma apropiado o el idioma que realmente será efectivo en comunicar información, es algo que muchas veces los que están en el desarrollo no han tomado en cuenta, no han pensado bien en y eso es un problema de los que muchas veces nosotros que somos de culturas dominantes, de idiomas dominantes, ni nos damos cuenta de que hay otros idiomas o que hay un problema de comunicación. Un ejemplo personal, cuando yo estaba estudiando para mi doctorado, tuve un trabajo de tiempo parcial de enseñar el español a jóvenes en el ciclo básico, comenzando la secundaria. Y para enseñarles el español, estamos cerca de Washington, D.C., y había muchos que hablaban español en la comunidad. Y aún compartimos el edificio del colegio con una guardería de niños donde todos hablaban español, las maestras, los niños. Entonces decimos, bueno, estamos estudiando español, entonces cada semana busque a alguien que hable el español y practique lo que hemos aprendido durante la semana. Y después de la primera semana llegaron los alumnos. Ahora, ¿cómo les fue haciendo su práctica? No pude encontrar nadie que hable español. Y yo sorprendido, porque yo hablaba español cada día con las maestras de la guardería, y había muchos. En cada gasolinera, cada grifo, ahí habían personas que hablaban español. Entonces, eso es un problema de los privilegiados, de los que vienen de la cultura dominante, que muchas veces ni se dan cuenta de que existen personas que no hablan el idioma dominante. Entonces, esta clase de desarrollo toma muy en serio los hechos lingüísticos de cada situación, la situación lingüística. Y está enfocado en las funciones de los idiomas, en la ecología lingüística de cada comunidad de habla. No estás solo enfocado en el desarrollo, sino en cómo vamos a comunicar los campos de conocimiento, la información que hay que comunicar. Y toma en cuenta por eso los cuerpos de conocimiento y los idiomas asociados con ellos. Y eso nos provee una manera de describir esta ecología. Y la meta es lograr un nivel de multilingüismo estable, como mencionamos ayer,
en esta ecología en lo cual los cuerpos de conocimiento, los campos de conocimiento cruciales para la vida pueden transmitirse de una generación a otra. Entonces, eso es la meta del desarrollo lingüístico como nosotros lo entendemos y lo vamos a estar usando este término en los días que vienen. Entonces, hablamos del desarrollo lingüístico a base de la comunidad y muchas veces lo abreviamos así con DLBC, desarrollo lingüístico a base de la comunidad. Es más corto decir DLBC. Y las características, como ya habrán leído, es que el desarrollo lingüístico es holístico. Estamos mirando a todas las caras de la pobreza, a la situación general de la comunidad y que estamos conscientes de la ecología lingüística. Tomamos en cuenta no solo un idioma, sino todos los idiomas que están en el contexto, en el entorno. Trabaja del interior para afuera y de abajo para arriba. Y esto podemos contrastar esta manera de trabajar con lo de la planificación lingüística que vamos a tratar mañana. Que la planificación lingüística tradicional sí trata de solucionar problemas usando el idioma, pero muchas veces viene desde afuera. Un gobierno establece una política para solucionar algún problema. Entonces viene desde arriba y desde afuera y se impone sobre la comunidad. Y muchas veces, como ya he mencionado, nosotros que somos de las culturas dominantes, realmente no sabemos cuáles son las necesidades. No podemos apreciar bien los problemas, las necesidades, los deseos de las comunidades. Entonces, desarrollo lingüístico a base de la comunidad comienza desde abajo con la comunidad, no con alguna agencia de arriba o de afuera, y viene desde el interior y salen las ideas, los conceptos, los deseos, las metas del desarrollo desde la comunidad misma y no viene de otros que vienen de afuera. Empodera por eso a la comunidad. No es que alguien viene a decir esto es lo que ustedes tienen que hacer o hay que obedecer esta política, sino que son los de la comunidad que están tomando las decisiones y implementándolas y así tienen un sentido de posesión del programa, del desarrollo, porque viene de ellos y sale de ellos a su ejecución en la comunidad. Y también está orientado a resultados. Muchas veces programas de planificación lingüística, programas que vienen desde afuera están enfocados en un producto. Es decir, vamos a elaborar literatura, vamos a elaborar un currículo, vamos a hacer algo muy concreto. Los que dan fondos, las agencias internacionales, a ellos les gusta mucho tener un producto que pueden usar como demostración de la eficacia de sus actividades, de sus inversiones. Y muchas veces se hace el producto, termina el programa de desarrollo y ahí queda el producto sin uso porque realmente no está abordando las necesidades o los deseos de la comunidad. Entonces, el desarrollo lingüístico a base de la comunidad está enfocado en resultados, cambios de comportamiento que podemos observar y no solamente la producción de algo, sino que un resultado
que es un cambio de perspectiva, un cambio de valores, un cambio de comportamientos que demuestra que realmente la comunidad ha aceptado y adueñado del programa y del proceso. Entonces, esto es en lo ideal lo que es el desarrollo lingüístico a base de la comunidad. No se puede lograrlo siempre en una forma completa, pero estos son los valores, las ideas que queremos promover. Muchas veces una comunidad no acepta todo por completo. Muchas veces quedan un poco dependientes o bajo la imposición de alguien por varias razones. Pero sí, estos son los valores del modelo y del desarrollo lingüístico que queremos promover. Entonces, como ya he mencionado, se contrasta con la planificación lingüística y vamos a hablar más sobre la planificación lingüística mañana. Y esto es la definición que podemos usar para entender qué es la planificación lingüística. Y pueden ver que hay mucho de la planificación lingüística que es buena, hay mucho que podemos aprovechar y usamos muchos de los conceptos de la planificación lingüística para cuando estamos implementando programas de desarrollo lingüístico a base de la comunidad, pero hay ciertas diferencias, como ya he mencionado. Pero para entender la planificación lingüística podemos usar esta definición, que es el cambio abierto, dirigido, intencionado que se hace del uso del idioma, de la estructura del idioma o ambos para resolver algún problema identificado. Sí. Antes de continuar, ya me está quedando claro que el desarrollo lingüístico es interdisciplinario y es de trabajar desde la base para buscar una cierta transformación. Pero en el texto mencionaba también que algunas comunidades se resisten a transmitir ese conocimiento cultural. Entonces, no sé si ya también tienen ustedes alguna experiencia de esto, para qué es lo que se enfrenta el desarrollador, los animadores que están en ese proceso van a experimentar frustración. Entonces, eso también es legítimo y dejar entonces nuestras intenciones o ideales echarlos por la borda, al margen, o perseverar en esa comunidad, porque también implica para ellos cambiar de paradigma. Entonces, en ocasiones es difícil, pero como el texto mencionaba esta posibilidad, no sé ya en el campo a través de experiencia que tienen ustedes. Sí, bueno, vamos a tratarlo un poco más al fondo en la semana que viene sobre los niveles de vitalidad y las metas de llegar a un nivel de uso sostenible de un idioma. Y es la decisión de la comunidad. Bueno, el modelo les da un marco teórico que les ayuda a pensar sobre los resultados que ellos sí quieren. Pero algo que sí debemos reconocer es, bajo todas estas presiones de la historia, de la globalización, las presiones económicas, sí es posible que una comunidad decida, bueno, no vamos a mantener nuestra identidad, no nos vale la pena hacer todo el trabajo para mantener nuestro idioma. Entonces vamos a tomar ciertas decisiones. Lo están haciendo sin saber por qué muchas veces, sin conciencia de lo que está pasando. Como dije hace unos días, el idioma es algo muy abstracto y no nos damos cuenta muchas veces de los resultados de nuestras decisiones. Por ejemplo, yo trabajé con un señor joven
tenía unos 2, 3 hijos y él trabajó conmigo, hicimos estudios de uso del quiché y él estaba muy entusiasmado de promover el idioma, quería establecer una radiodifusora para usar el idioma y promulgar programación en el idioma quiché. Estamos platicando un día y yo le mencioné, bueno, el problema es que hay muchos padres que están hablando en español con sus hijos y que no están usando el quiché en la casa, en el hogar. Y él hizo así y dijo, nosotros no hablamos el quiché en el hogar. Y fue la primera vez que él se dio cuenta de que, aunque él estaba muy entusiasmado, muy positivo sobre el idioma y el uso del idioma, que en su propia casa estaba hablando español con sus niños, porque él quería que sus niños tengan éxito en la escuela. Y ya estaban para entrar a la primaria y él quería que ellos tuvieran éxito. Y así él y su esposa, aunque los dos hablaban quiché perfectamente bien, habían decidido con los niños vamos a hablar el español. Y otro señor un día me dijo, bueno, sí, vamos a hablar español con nuestros niños hasta que tengan 5 años, porque así pueden entrar a la escuela y tener éxito y siempre pueden aprender el quiché. Y eso no es cierto, es una mala concepción del proceso. Entonces, muchas veces sin saber por qué o las consecuencias de sus decisiones, personas toman decisiones que tienen un efecto significado en el mantenimiento del idioma. Entonces, el rol que tenemos nosotros cuando queremos colaborar con una comunidad es compartir estas perspectivas, compartir, hacerles conscientes de las posibilidades, de las opciones, de las consecuencias de decisiones así como no hablar el idioma en el hogar y de ayudarles a pensar en cuáles son las posibilidades, qué son las opciones y de ahí es de ellos evaluar de con qué vamos a hacer. Y por eso es una actividad comunal. 1 o 2 padres sí pueden tomar ciertas decisiones, pero es mucho mejor si la comunidad entera se involucra en el proceso de tomar decisiones sobre el futuro de su idioma, cómo vamos a transmitir estos campos de conocimiento. Y que no lo hacen simplemente porque hay presiones económicas o hay presiones políticas, sino que toman sus propias decisiones a base de una buena información, decisiones informadas y no solo de respuesta a las presiones que vienen. Entonces, eso es el rol del facilitador y muchas veces, aunque queremos otra decisión, ellos toman una decisión que es triste, es difícil, pero hay que respetar que ellos tienen que vivir con todas estas presiones. Ellos están viviendo bajo la dominancia de otro idioma y hay que tomar sus propias decisiones. Siempre podemos seguir explicando, tratando de convencerlos, pero la decisión es de ellos. Y es difícil decir, bueno, ese no lo que yo haría o que yo quiero, pero sí les voy a ayudar, les voy a colaborar para llegar al futuro deseado que ustedes han identificado. Eso sí es a veces muy difícil, porque nosotros queremos más, queremos mejor, queremos algo que realmente para ellos creemos nosotros sería muy bueno, pero ellos mirando las realidades económicas, políticas, la inversión que va a tener, la posibilidad de convencer
suficientes personas en la comunidad de tomar las acciones necesarias. Muchas veces dicen que no podemos, no vale la pena tratar de hacerlo. Entonces, eso es una de las dificultades de cuando nosotros tenemos ciertos valores y ellos otros, y cómo vamos a reconciliar esto. Eso también lograr que ellos mismos sean responsables de sus acciones, ¿no? Porque como todos decimos, es necesario que cada uno de nosotros sea responsable de lo que decide o no. Entonces, la comunidad también debe lograr eso, que ellos sean responsables de lo que han decidido. Porque si no es siempre lo mismo, culpar a alguien que nos dominó, no a la sociedad, o sea, otros factores externos. También cuando ellos toman su decisión por más que nosotros nos duela leer la decisión, entonces esa persona ya es, o esa comunidad es responsable de lo que decidió y va a adoptar después, en un futuro, acciones para, o simplemente resignaciones, no lo sé, para, de acuerdo a lo que tomó, de acuerdo a las decisiones tomadas. ¿No? En un futuro, generaciones después ellos simplemente van a actuar después de una manera o van a seguir. Sí. Y hay que recordar también que estas decisiones no se toman solo una vez, sino que una comunidad puede optar para un futuro y después de unos años cambiar su opinión y decir, eso no fue bueno, vamos a hacer otra cosa. Lo que pasa muchas veces es, lo que pasa naturalmente es que las comunidades van así perdiendo el uso del idioma, enseñando el idioma dominante a sus niños para que tengan éxito, cosas así, bajo la suposición de que siempre pueden aprender el quiché o el idioma local. Pero después de unos años van a ver que no hay jóvenes que hablan el idioma, solo los ancianos hablan el idioma. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando han llegado a ese punto es mucho más fácil, mucho más difícil, restaurar el uso, porque ya hay una generación que ha perdido la capacidad de usar el idioma. Entonces pueden ver, pero tal vez no hasta que llegan a ese punto que realicen o llegan a ser conscientes de lo que es el problema o de lo que está pasando. Entonces, y en ese momento pueden cambiar su opinión, pueden cambiar sus planes y tratar de restaurar el uso. Y aún cuando una comunidad ha llegado al punto de decir, bueno, no queremos seguir usando el idioma, vamos a dejarlo pasar, vamos a pasar a usar otro idioma, todavía hay cosas que se puede hacer para preparar por si acaso en una generación venidera cambian de opinión. Entonces vamos a hablar de la documentación y de la necesidad de coleccionar datos, recopilar datos sobre el idioma mientras todavía hay hablantes para guardarlos y archivarlos para que en un día futuro tal vez van a querer resucitar a su idioma. Entonces, esos son los pasos que vamos a estar discutiendo, tratando en la semana que viene. Entonces, los rasgos de la planificación lingüística podemos pensarlos según esta definición, que es el cambio lingüístico. El cambio lingüístico sucede naturalmente. Hemos visto que nuestros bisabuelos no hablan como hablamos hoy en día, y eso es un proceso normal, natural, que el idioma va cambiando. El cantar del mío Cid no es el español de hoy, y eso ha sido un proceso normal, no hay nada forzado en eso, planificado. Entonces el cambio sucede naturalmente, pero en la planificación lingüística
el cambio es algo intencionado. Alguien dice, tengo un propósito, tengo una agenda, un plan para el idioma y quiero lograr ciertos resultados manejando y manipulando al idioma. Entonces es intencionado, es dirigido, hay una agencia, un comité, un campeón del idioma, un individuo que está dirigiendo el proceso, tomando decisiones sobre las formas y las estructuras del idioma y así tratando de lograr ciertos resultados, solucionar ciertos problemas y es abierto. El cambio natural no se nota. De un día a otro no nos damos cuenta de los cambios lingüísticos. Un día estamos diciendo ciertas palabras y mañana vienen otras palabras y los adoptamos y esas palabras se usan por un tiempo y después pasamos a usar otros y no hay nada consciente en el proceso, sino es más o menos un proceso cubierto, un proceso escondido, porque es un proceso muy gradual, muy natural. En la planificación lingüística, el cambio y el plan es abierto. Entonces, alguien dice, ya no decimos eso, sino decimos el otro. En los Estados Unidos, no sé si ha llegado aquí, cuando hablamos de una persona de descendencia hispana, se usa el término muchas veces latino o latina. Entonces, por el feminismo, esa distinción de género no es muy aceptable. Entonces, muchas veces hablan ahora de personas latinex. Es decir, en vez de ser latino o latina, ponen una X y soy un latinex. Que quiere decir, mi género no es importante, no es algo que queremos destacar, que no deben tomar en cuenta que soy hombre o que soy mujer, entonces soy latinex. Y hablaban de los latinex, de las personas de descendencia latina. Entonces, eso es algo muy abierto. Hay personas que promueven este cambio. Y hasta en las universidades, si uno usa términos sexistas, sus profesores les van a regañar, que no se dice eso, usamos eso. En inglés hay un movimiento de evitar el uso de él y ella. Entonces, en vez de usar los singulares, debemos usar lo que llaman la tercera persona plural singular, o es decir, siempre decimos, no se puede hacerlo en español por el género, ellos, they. Entonces, María fue a la tienda, ellos fue a la tienda, ellos compró. Entonces, en vez de usar ella, que identifica que es mujer, entonces hay que usar ellos para no hacer la distinción. Y suena muy raro, pero eso es algo que lo llaman de singular, que es tercera persona plural, pero para los usos singulares. Entonces, eso es una clase de planificación lingüística en que hay personas abiertamente dirigiendo y promoviendo ciertos cambios para solucionar un problema que ellos han identificado. Entonces, el desarrollo lingüístico a base de la comunidad y la planificación lingüística tienen muchos rasgos en común, muchas actividades en común, y vamos a hablar más de eso el día de mañana. Entonces, el desarrollo lingüístico hace uso de los métodos y algunos de los conceptos de la planificación lingüística, pero está basado en ciertas ideas fundamentales muy distintas que ya hemos mencionado
que el DLBC está diseñado e implementado por la comunidad, mientras la planificación lingüística está generalmente diseñado e implementado por alguna agencia ajena. DLBC comienza desde abajo y va para arriba. Planificación lingüística comienza desde arriba y va para abajo. Es holístico, el DLBC. La planificación lingüística enfoca generalmente en un problema, el sexismo, la discriminación contra ciertos grupos. Entonces vamos a cambiar cómo hablamos de estos grupos. No vamos a usar ciertas palabras para hacer referencia. Vamos a usar pronombres así que no tienen género, cosas así para solucionar un problema que hemos identificado. Pero no, muchas veces no enfoca en temas más generales o más grandes, sino que está enfocado en solucionar un solo problema. Para los gobiernos es la diversidad lingüística, cómo vamos a manejar todos los idiomas que existen dentro de un país. Entonces, ¿cuáles serán las políticas de qué será el idioma nacional o los idiomas reconocidos oficialmente? ¿En qué idiomas vamos a ofrecer la educación? ¿En qué idiomas se puede tramitar asuntos legales? Entonces, estos son problemas para los gobiernos y ellos tratan de solucionarlo por medio de una política lingüística, haciendo ciertas reglas de se puede usar este idioma pero no el otro. O reconocemos estos idiomas para ciertos usos pero no otros. Entonces eso es como la planificación lingüística enfoca en problemas identificados. La DLBC empodera a la comunidad, mientras la planificación lingüística muchas veces se impone o se promueve, se implementa por medio de presión, de publicidad, de promoción, de campañas de abogacía para cambiar las actitudes o las políticas de las agencias. Entonces, vamos a pensar muy rápidamente sobre por qué desarrollar las lenguas. En las lecturas va a encontrar que hay estas 5 justificaciones que hemos identificado: la razón humanitaria, la razón de los derechos humanos, la razón ecológica, la razón académica, la razón ideológica. Porque no tenemos mucho tiempo, voy a enfocar solo en 2. Deben leer de los demás. Es importante recordar o reconocer que que no son, no es que uno tiene que tener solo una razón o una justificación, pero hay cierta cantidad de certitud en cada una de estas justificaciones. No son las únicas, pero sí en conjunto nos dan mucha razón de participar en el desarrollo lingüístico. Entonces vamos a hablar de 2 de ellos. Uno es la razón ecológica. Y las ideas principales de esta justificación es que la diversidad es buena para el planeta. Hay más riesgo cuando no hay una diversidad adecuada. Entonces, el ejemplo que usamos en el texto es de la plaga de las papas en Irlanda, que como solo había una clase de papa cuando llegó esa plaga, la maleza mató a todas las papas, llegó un hambruno tremendo. Por eso muchos de los irlandeses salieron del país, fueron a Norteamérica, a otros lugares donde podían sobrevivir por ese hambruno
de las papas. Y entonces, si hubiera más diversidad de especies de papa en sus siembras, en sus cosechas, no hubiera sido tan catastrófico esta maleza, esa plaga. Entonces, la diversidad es buena para la planeta, ayuda a las especies, los animales, las plantas de sobrevivir en el ambiente, y así la diversidad lingüística también es buena para la planeta, para el mantenimiento de culturas, de vidas, y así debemos promover la diversidad de idiomas, sino no tratar de restringir el uso de idiomas diversos. Hay muchos que están investigando y están dando evidencia de una correlación entre la diversidad biológica y la diversidad lingüística, tal que perder la diversidad lingüística pone en riesgo la diversidad biológica y viceversa, es decir, al contrario, si no hay diversidad biológica, afecta también la diversidad lingüística. Y parte de ese concepto es si yo en mi idioma tengo vocabulario, tengo conceptos de una diversa cantidad de animales, de plantas, yo los reconozco, yo sé cómo usarlos, yo tengo ideas de para qué sirven. Si no tengo conceptos ni palabras, entonces son hierbas nada más, son bichos, no son insectos, no sé qué es, para qué sirve, entonces hace que hay un descuido de esta diversidad y se pierde la tecnología, se pierde la manera de usarlos. Entonces la idea es de que hay muchas cosas en el medio ambiente que son muy buenos, que son útiles, pero por nuestros idiomas ni los reconocemos, no sabemos que existen. Pero otros grupos, otras culturas con sus idiomas, ellos sí tienen los campos de conocimiento relacionados a estos tipos de plantas o animales, y ellos sí saben cómo manejarlos, cómo cuidarlos, cómo usarlos. Y si perdimos el idioma y los términos y los conceptos, vamos a perder esa diversidad porque ya no se cuida. Entonces, el desarrollo lingüístico provee una manera de preservar la diversidad lingüística y así a la vez protegiendo la diversidad biológica. Y en términos teológicos o de misión, podemos pensar en eso como el cuidado de la creación, que el desarrollo lingüístico, el mantenimiento de la diversidad lingüística contribuye al cuidado de la creación, una responsabilidad que Dios nos ha dado como seres humanos de cuidar lo que Él ha creado. Entonces, esto nos lleva a la razón ideológica. Y esto dice que nuestros valores y creencias fundamentales nos motivan a preservar la diversidad. Ahora, hay muchos que no comparten nuestros valores cristianos o nuestros valores bíblicos, pero sí tienen valores que aprecian, que reconoce la diversidad como algo bueno. Y así, aunque no venimos del mismo raíz, sí podemos compartir con muchos el valor de preservar la diversidad y de reconocer el valor de los idiomas y de las culturas múltiples que existen. Entonces, aunque no todos compartimos estos valores y los mismos valores en sí o en total, pero es importante que podemos clarificar nuestras motivaciones desde el principio para poder colaborar con los que sí comparten estas ideas o estos principios. Antes,
cuando yo comencé en SIL, en el ILB, había cierto prejuicio que todavía existe más o menos, pero había un prejuicio de que los cristianos, los que creen la Biblia, que no tienen mentes, que son estúpidos, que no podríamos ser inteligentes, científicos, y la idea de que un misionero podría participar en la ciencia o en la lingüística fue para muchos una imposibilidad. Entonces, ellos no compartieron nuestros valores bíblicos y no, por sus valores científicos, no pueden admitirnos a las disciplinas académicas, etc. Esto ha cambiado. Ahora hay más una apertura de abiertamiento de conceptos en que reconocen muchos de los académicos no cristianos, sin fe, digamos, han puesto su fe en la ciencia en vez de ponerla en Dios. Ellos reconocen, bueno, yo también tengo una ideología, yo tengo valores, yo tengo cosas que tomo como principios básicos y debo reconocerlo. No puedo hacer mi ciencia si no reconozco mis propios prejuicios y así reconozco que tú también tienes sus prejuicios, tal vez son prejuicios estúpidos, bíblicos, que no acepto, pero sí, yo también tengo prejuicios. Entonces, si clarificamos de dónde venimos, cuáles son nuestras bases ideológicas, podemos encontrar tierra común para trabajar, para colaborar. Entonces, esta época de ampliar la manera o las posibilidades de colaboración ha sido bueno para que podamos participar aún con personas que no comparten nuestra fe ni nuestra cosmología, nuestra teología. Pero para nosotros es nuestra teología, nuestro entendimiento de cómo es el mundo, de dónde vino toda esta creación, que nos motiva a facilitar el desarrollo lingüístico. Y de ahí entramos en el sermón que les he prometido sobre una teología bíblica de diversidad y de por qué debemos involucrarnos, participar en el desarrollo lingüístico. Entonces voy a pasar por esto muy rápidamente porque tenemos otra actividad que queremos hacer. Entonces, el concepto de la diversidad que tomamos de las Escrituras, leyendo los primeros capítulos de Génesis, encontramos que la diversidad fue creada. ¿Cuántas veces en esa narración de la creación vemos que Dios hizo esta clase de animal en todas sus clases, en todos sus géneros, en todas las especies? Y cuando examinamos la creación, miramos que hay una diversidad tremenda, una diversidad que es casi imposible concebir y reconocer, que hay tantas clases de pájaros, tantas clases de mariposas, de insectos, de todo, que es mucho más que podemos imaginar, y siempre los científicos están encontrando, hay una nueva especie de tal y tal animal, que ya después de siglos de ciencia, de observación, estamos todavía descubriendo la diversidad. Entonces, podemos decir que el gozo del Señor, el gozo de Dios es esta diversidad, de demostrar su poder, su gloria por la diversidad de su creación. Y que los idiomas y las culturas caben dentro de esta actividad creativa de Dios. Que Él no estaba contento con solo una cultura, con solo un idioma, sino que cuando dijo
los primeros humanos vayan y multiplicarse. No solo fue una multiplicación biológica, sino una multiplicación de idiomas, de culturas, de maneras de vivir, de ciencias, de tecnologías, que toda esa creatividad que tiene el ser humano es una representación, una reflexión de la creatividad de Dios. Entonces llegamos a la historia de la Torre de Babel y encontramos que Dios observó que todos hablan el mismo idioma. Yo lo entiendo, no está muy claro, no está directamente ahí en el texto, pero yo entiendo eso de que por el proceso del pecado, el proceso de la caída, que se había degenerado la diversidad de idiomas hasta que todos estaban hablando el mismo idioma. Entonces, cuando hablamos de la globalización económica capitalista, encontramos que eso es un proceso de aplastar la diversidad, de borrar las diferencias, de hacer todos iguales, exactamente iguales, similares en todo aspecto, con el mismo idioma, inglés o tal vez mandarino en unas décadas, todos vistiéndonos igual, todos comiendo la misma comida, que es un proceso de borrar la diversidad, de no aceptarlo, de no dejar espacio para las diferencias y para la diversidad. Entonces, el evento de la Torre de Babel fue que la humanidad dijo, vamos a llegar al cielo, a la perfección, vamos a hacerlo nosotros mismos. No vamos a depender de Dios, sino que vamos a construir una torre que llega al cielo, que por nuestras propias maneras de trabajar, nuestros propios esfuerzos, vamos a llegar al cielo en la tierra, vamos a crear un paraíso que es de nuestra fabricación. Entonces, Dios dividió las lenguas para restaurar la diversidad que fue su intención desde el principio. Y la diversidad de lenguas limita los efectos de la caída. Es una restauración de la diversidad que fue el deseo de Dios desde el principio. Entonces, el cumplimiento de la restauración, de esa restauración, es un reino de Shalom, compuesta de todas las etnias, razas e idiomas. Y la vista que tenemos al final es que ahí están de todas las etnias, los idiomas, las culturas, todos alabando a Dios en sus propios idiomas, de su propia manera. Un día voy a tratar de traerles un video que he encontrado cuando estamos en Malasia. Habían muchas de estas películas de la India, de Bollywood, y había uno que me encantó, que habla de uno de los reyes de la India. Él fue musulmán y se casó con una reina hindú, y la historia es de los conflictos entre los dos y cómo se reconciliaron. Pero la idea es que él fue el rey perfecto. Él fue un rey que fue grande y muy generoso, muy abierto. Y conquistó a muchas regiones de la India, de la región. Y en su día de coronación llegaron de todas estas naciones para darle gloria a este rey. Y hay una escena de como 5 o 10 minutos donde llegan de todas las naciones para alabar al rey y para demostrarle su
sumisión a Él. Y para mí es un pequeño ejemplo de lo que encontramos en Apocalipsis capítulo 7. De que ahí están todos reunidos, bailando sus bailes, cantando sus canciones, haciendo lo que ellos hacen en su propia cultura para dar gloria a Dios. Entonces, esto es la teología, esta es la perspectiva que traemos, que nosotros estamos participando con Dios en este proceso de restauración y que un reino de shalom, de paz, es como casi siempre traducimos esa palabra shalom, pero realmente quiere decir bienestar. Un reino de bienestar para todas las naciones, todas las etnias, y donde ahí están todos los idiomas. Entonces, esto es la teología. Muy, muy breve el sermón, pero podemos platicar más sobre el tema si quieren. Muy bien, Eva viene a guiarnos en la guía. Bien, vamos a trabajar con la guía, planificando el futuro de mi idioma, la actividad, lo que nuestra comunidad sabe y hace. Yo tengo aquí un ejemplo, es de un taller con los hermanos Junicuy. Ellos han trabajado los campos de conocimiento, primero bastante generales: artesanía, música y danza, agricultura y pesca, educación, plantas medicinales. Y luego han ido subdividiendo los tipos de artesanías, tipos de música, de danza, igual la agricultura, la pesca, la educación, porque tienen una educación propia también, y las plantas medicinales. Entonces, nosotros vamos a volver a agruparnos por grupos, como la vez pasada, y vamos a hacer la simulación. Pero en este caso vamos a trabajar solamente con 2 campos de conocimiento, ¿sí? Entonces les voy a pedir que se agrupen, como la vez pasada nos agrupamos. Era un equipo lingüístico Yanesha y el equipo lingüístico Nomachien, ¿sí? Entonces, hoy están agrupados. ¿Cómo estaban agrupados? Regreso. Creo que ahí estaba Rebeca, aquí. Sí. Bien, entonces voy a esperar que se agrupen y les doy las indicaciones. Y los que están en línea, vamos a trabajar igual en una hoja pequeña. Sé que está el hermano Eduardo, el equipo Huanca está ausente hoy día. Y podemos hacer el ejercicio también donde nos encontremos. ¿Ya? Bien, entonces otra vez estamos en nuestro taller planificando el futuro de mi idioma. Y vamos a pensar ahora en todo el conocimiento que nosotros tenemos como grupo lingüístico o como comunidad. ¿Sí? Hay muchas cosas que sabemos y hacemos, ¿sí?, en nuestra comunidad.
Ahora van a pensar en cinco conocimientos o 5 cosas que hacemos, conocemos, que son muy importantes para ustedes. ¿Está bien? Lo que es muy importante. Y de los 5 solo van a escoger 2. Y lo van a plasmar ahí en las hojas blancas que les han entregado. Y van a usar los post-it. Tienen post-it de color, un color para cada conocimiento. ¿Sí? Es lo que van a hacer. Y después que hayan terminado de elaborar, ¿no?, su campo de conocimiento o lo que usted sabe y hace en su comunidad, vamos a usar unas flechas con los marcadores. Entonces, ¿qué conocimiento se está usando? Todavía es usado, es, digamos, conocido dentro de la comunidad. Le vamos a poner una flechita hacia arriba. Y lo que ya estamos perdiendo, también le llamamos costumbres, ¿no?, prácticas, una flechita hacia abajo. ¿Está bien? Entonces vamos a trabajar y cualquier pregunta me la hacen saber. ¿Está bien? Hay una flecha hacia arriba y una hacia abajo. Ajá. No, ahorita piensen en 5 conocimientos que ustedes saben, que practican y hacen, que son bien importantes para ustedes. De esas 5 solo van a elegir 2 por cuestión de tiempo. En realidad se trabaja 5 campos, pero por cuestión de tiempo solo van a hacer 2 como práctica, ¿sí? Y eligen los 2 más importantes y luego van desglosando, ¿no?, las actividades que involucran cada conocimiento. Ajá. Por ejemplo, en la pesca, tienen diferentes formas de pescar y diferentes objetos que usan para también pescar, tipos, ¿no?, de pescados y plantas también que usan. Ajá. Entonces, júntense, reúnanse y conversen y empiecen a trabajar. Y los que están en línea de igual forma, ¿quién está? El hermano Eduardo. Lida también puede trabajar los campos de conocimiento. Mary está ausente. Bien, vamos a quedarnos ahí por cuestión de tiempo. Luego pueden seguir trabajando porque hay una tarea en el proyecto que van a hablar también de los campos de conocimiento, ¿sí? Entonces, esta ha sido una pequeña práctica. Les voy a dar tiempo para que puedan compartir rápidamente lo que han podido descubrir, tanto en la comunidad Yanesha como en la comunidad Nomachienga. Luego le damos pase también al hermano Eduardo. Y Lida ha enviado unas fotos por el Facebook. Ha hecho su tarea bien rápido. Bien, entonces, puede pasar el grupo Nomachienga y y comparto lo que han hecho brevemente. Entonces, ¿en qué campos de conocimiento se han enfocado? Aquí tienen las cintas. Tienen cintas ahí. Okay. Quizás aquí.
Voy a hablar solamente brevemente. Buenos días, buenas tardes con todos, creo. Voy a hablar, lo que hemos escogido es agricultura y plantas medicinales en la comunidad nativa de Chuquibambilla. Aquí vemos que es la agricultura que siembran el café, el plátano, la papaya, la piña, frijoles, y todos son en la agricultura. Pero bueno, me pasaría el tiempo hablando en qué mes lo siembran y en qué mes lo cosechan. Vemos ahí, bueno, acá lo más importante que resalta allá es la yuca, porque lo consumen todo el año y también sirve para la bebida natural de allá, que es el masato. También el achote también, que es allá también una planta que sirve para pintarse la cara, que sirve como repelente y como, ¿qué han puesto? Como bloqueador también. Y bueno, es lo que hemos visto en la agricultura. Lo vemos aquí, el palito para arriba, porque es al 100% que la gente siempre está ahí con la planta, la piña también. El maíz sí, porque le hemos puesto así, porque siembran de veces en cuando y que no es todo el año. La yuca es 100%, también el achote, también como que la gente ya no lo está dejando de utilizar, bueno, ahora. La guayaba también, vemos la flecha hacia abajo, el palillo, el quión, le han puesto la flecha hacia arriba porque sirve solamente para consumo y mucho para venta. Los frijoles, bueno, han dejado de cultivar ahora y por eso es que la flecha hacia abajo, el plátano sí, para la flecha hacia arriba y la papaya también. Bueno, acá vamos a hablar sobre casi la mayor parte de las plantas medicinales, lo conocemos en la lengua nomachiguenga, y bueno, se nos hace un poco complicado decir los nombres en castellano. Bueno, el paico sirve también para contrarrestar el dolor de estómago. Bueno, vemos ahí el paico, la suelda, que lo llaman allá, que sirve para curar rupturas y golpes. Bueno, acá vemos el primer nombre novachiguenga, que es Machisi. Sirve contrarrestar hechicerías, bueno, la costumbre de allá, que se ve bastante. Bueno, Xavi Tebenki, Kion también, zapatero. Ay, no sé. Hoja de guayaba, que sirve también para la desentería, que allá muchas veces lo utilizan porque, bueno, allá siempre a veces no, las veces que no hay doctor, siempre ellos sacan ahí, y bueno, son todo lo que hemos podido rescatar por ahora. Bien, entonces ahora vamos a escuchar al grupo Yanesha. Yaneshalandia. Ya le cambiaron el nombre. Ah, ya sé. Buenas tardes todavía, ¿no? Buenos días todavía. Ya. Nosotros nos hemos enfocado en dos campos, lo que es la gastronomía y la música. Música y danza, ¿no? En la gastronomía tenemos el cancado, lo que es la cancada de Chenyanesha, y los ingredientes puede ser un palo, y como se llama también, o cualquier carne puede ser, ¿no? Puede ser de gallina o de samaño o de pescado también, y es fácil, ¿no? Y para cocinar, pero tienes que estar pendiente para que no se queme. Ya tenemos el caldo de pescado, allá lo decimos o chilcano, ¿no? Y los ingredientes solamente pescado, la olla y el agua y el sal. Listo, también se le pone kion. Y también el masato, ya no se decide con ingredientes, tenemos la yuca, se necesita también camote, leña para cocinarlo,
y tienes que hacer como un tipo de puré, tiene que estar, ¿cómo se llama? Bien aplastado, ¿no? Ya, después cuando llegamos a Yaneshalane les explico más en detalle. Ya la patarashka. La patarashka o tashrech en Yanesha. ¿Ya? Ingrediente también solamente se hace, la patarashka se hace con hoja y con varios tipos de pescado. Y también, pero ahí también chapo. El chapo se hace de plátano, ¿no? De plátano, cualquier tipo de plátano, ¿no? No es chapo lo que, no sé. Ya, eso todavía lo conservamos, ¿no? Porque allá casi mucho no comemos víveres, ¿no? De vez en cuando. Porque solamente yuca con pescado, o cala de pescado, o carne de monte, o caracoles también. Y en cuanto a la música o la danza, tenemos la acariciada, o en Yanesha Koshameteñez. Y en cuanto a las mujeres, es la Sherareñez, pero en castellano no lo tenemos, ¿no? Es toda la danza de las mujeres acompañan a los varones, ¿no? Donde están acariciando los varones, ¿no? ¿Y qué más? Nuestras, ¿cómo se llama? Instrumentos son el carrizo, el tambor y la quena. Y eso solo lo tocan los varones. Las mujeres no pueden tocar lo que es el carrizo y la quena. Porque si tocan el carrizo, pueden enfermarse, ¿no? Y hay otras implicaciones más, ¿no? Y nuestra vestimenta es la kushma, la corona, ¿cómo se llama? La banda y el morral. Pero las mujeres no pueden usar la corona, porque, no sé, porque no es, o puede decir, no, está prohibido, que solo los varones lo usan. Claro, todo lo practicamos en ceremonias o en cumpleaños o en cualquier evento, ¿no? Puede ser en aniversario, o puede ser como si en una inauguración de cualquier obra, ¿no? Y todo está activo, sino que acá en la vestimenta sí ya casi se está perdiendo, ¿no? No todo tienen kushma o corona, ¿no? Algunos no tienen. Eso en cuanto les puedo hacer conocer sobre nuestros dos campos que hemos elegido. Muchas gracias. Gracias. Bien, nos hemos pasado fuera del tiempo, y si nos dan quizás 5 minutitos más para escuchar a los que están en línea, ¿sí? ¿Está bien? Ok, bien, entonces, hermano Eduardo, ¿puede activar su pantallita y enseñarnos lo que ustedes han trabajado? Sería el grupo Juniquín. Hola. ¿Me escuchas, hermana? Sí, le escuchamos. Ya. Bueno, hemos hecho una lista, el conocimiento, ¿no? La artesanía, la música y danza. Entonces, en cada uno tenemos sus conocimientos, ¿no? La artesanía hacemos corona. En corona trabaja en ambos lados. Hermano con su corona. Sí, el hermano Raúl está enseñando A ver, queremos ver al hermano Raúl. Esta es corona del hombre. Y ese corona también integra, las mujeres tejen un algodón y después pluma de los hombres. Entonces funciona en dos partes. Eso es el conocimiento de la corona. Y también hacemos corbata de indígena o corbata de tejidos. También ha puesto Raúl, el hermano Raúl, es una artesanía, o también se llama collar.
Entonces, ese teje solo las mujeres. Y también otro es cosela. Ese es el trabajo de las mujeres. Y también la flecha o balista para picar animales, pescado. Eso sirve como artesanía del hombre. Y también remo es para ir por el río con canoa, bote, para ir arriba o abajo. Eso es la artesanía del Junicuín. Y también la música y danza. La música y danza se llama Marirí. Esa fiesta es popular a los Junicuín de todo el pueblo, mujeres, hombres, niños y todo en general. Ahí se celebra y danza, y hay bastante comida que celebra y come entre mujeres y hombres y niños. Y también hay una danza o bienvenida. Tal vez hay algunos familiares o grupos que se llegan, te dan bienvenida con danza y también te dan bienvenida con la comida. Y eso es una danza o música de Junicuín. También es una danza de mitayo. Para mitayar tienen que danzar, para ir al monte, traer animales. Para cazar. Y también es un canto, una danza con pesca. Para pescar tenemos que danzar o cantar. Eso es lo que es el conocimiento de planificación del idioma. Eso es lo que hemos podido alcanzar. Ok, le damos un aplauso, hermano, desde aquí. Podrías mirar para que vean los que están ahí. Para que vean los estudiantes. Bien, Lida me envió una fotografía. No sé si puedo compartir en la pantalla, Lida. Mano Eduardo, le están saludando a sus compañeros de clase. Ah, ya, qué bueno. Creo que Lida no... Bueno, ella me mandó la fotografía. Lo puedo subir a la plataforma y pueden ver lo que hizo Lida respecto a la cultura huanca, ¿sí? Ah, ya, Bueno, ya, qué muchísimas gracias a cada uno de los grupos. Esto toma más tiempo. Casi una media mañana ellos trabajan y van ahí escribiendo y todo. Pero bueno, lo han hecho muy bien de igual forma. Y es parte más de lo que se trabaja en estas dinámicas grupales, ¿sí? Y hay que darles tiempo para que hablen bastante entre ellos acerca del uso, el por qué y no lo usan, el por qué sí lo están usando y todo. Y decisiones entre ellos también. Bien, entonces creo que nos quedamos hasta ahí. ¿Tiene algún anuncio? Sí. Para el día de mañana, en la primera hora vamos a tratar sobre los conceptos de la planificación lingüística. En la segunda hora vamos a hacer una simulación. Yo creo que todos deben haber recibido un correo electrónico que les da las indicaciones. Cada uno tiene su rol. Vamos a tener 4 grupos trabajando. 2 grupos aquí. Vamos a dividir el grupo aquí. Unos aquí en el aula, otros en la sala. Y el grupo Huanca y el grupo Junicuín allí en Pucallpa. Los que están solos en línea van a reunirse con los 2 grupos allá. Si hay problema con su rol o entender lo que va a pasar, por favor, comuníquese con nosotros para que podamos aclararlo. Lo que vamos a hacer para los en línea es tener 2 sesiones de Zoom simultáneamente. Hermano Eduardo y los de Pucallpa y ese grupo, ustedes van a quedar en esta sesión en que estamos ahora. Los de Huancayo les vamos a abrir otra sesión y decirles cómo entrar ahí. Así pueden colaborar con los que no están allí con ustedes en Huancayo. Y después vamos a regresar todos a esta aula de Zoom después de todo para
informar un poco de la experiencia. Entonces, si hay preguntas, por favor, háganos saber cómo podemos aclarar lo que tienen que hacer. Lo más importante es que lean la descripción de la situación de Fulawesya con anticipación, que piensen un poco sobre su rol, cómo va a participar, cómo representar ese personaje en la simulación, y que lo hagan de la mejor manera posible para convencer a los otros que están ahí en el Consejo de Políticas de Idiomas de Fulawesya. Entonces, siempre eso es lo que vamos a hacer mañana, para que sepan y no haya demasiado confusión. Un poco de confusión está bien, pero no mucho. Muy bien, gracias a todos. Entonces nos vemos mañana. Chao.